Saludos cordiales. Vamos a continuar con nuestra clase sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hoy hablaremos sobre la naturaleza general de los dones del Espíritu Santo. Este tema se desarrolla basado en el pasaje de 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11. Ahí está descrito los dones espirituales. Luego sigue una hermosa ilustración de la iglesia como un cuerpo. Y vemos entonces para nuestra consideración hoy día vamos a usar los primeros 11 versículos. Entonces para eso vamos a leerlo. Dice de esta manera: No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le está diciendo a una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu. Le está diciendo, hermanos, no ignoren acerca de los dones. En ellos había manifestaciones, pero lo que le faltaba era la enseñanza, cómo administrar esos dones espirituales. Por eso está diciendo, no quiero, hermano, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Note que aquí está la Trinidad, El Espíritu Santo es el mismo, dice. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí hay profundidad de enseñanza, ¿no? Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este es el pasaje clásico que nos habla de los dones del Espíritu. Así que vamos a comenzar. Los creyentes que tienen su libro, el libro de Teología Sistemática de Meir Pearl, pero en formato Word, estamos en la página 21. Ese tema vamos a desarrollarlo, ¿ya? En la página 21, la naturaleza general de los dones. El revestimiento de poder, o hemos hablado también el bautismo con el Espíritu Santo, abre las puertas de los dones espirituales, y es por eso que es necesario conocer la manifestación de los dones espirituales, Así que por eso es que estamos hablando, ¿no?, de cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo o el revestimiento de poder, entonces se abren las vastas posibilidades de experimentar cosas asombrosas, ¿no?, de parte de Dios, pues, en el mundo espiritual, porque se abre la puerta de los dones espirituales. Y aquí tenemos toda esta lista de los dones. Así que vamos a poder comprender con la ayuda del Señor sobre los dones espirituales. Primeramente, su distinción. Veamos su distinción. Los dones del Espíritu deben distinguirse del don del Espíritu Santo. Aquellos, o sea, los dones describen las habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu para ministerios especiales, o sea, para servicios extraordinarios, más allá de la capacidad humana que se puede brindar, ¿no?, a una persona. Hay una necesidad y nosotros en nuestra capacidad humana algo podemos hacer por esa necesidad, pero hay cosas que ya escapan a nuestras capacidades humanas.
Entonces, pero la necesidad está sentida ahí. Entonces, ¿cómo se va a atender esa necesidad? Ya va a ser a través de los dones del Espíritu Santo. ¿Ve? Y el don se refiere al derramamiento del Espíritu sobre el creyente, efectuado por el Cristo ascendido. De modo entonces, el don del Espíritu Santo es la manifestación del Espíritu en la vida del creyente, que lo hemos llamado bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 1:5. Y la palabra don expresa también la razón de este equipamiento, que es una obra de gracia de Dios sobre los creyentes, ¿no? Don porque es regalo, pero veamos, dones, que también ya nos está hablando de habilidades, vamos a decir, capacitaciones especiales que Dios le brinda al creyente, ¿no? Esto no es un perfeccionamiento de su habilidad natural para que se convierta en sobrenatural, sino que es 100% sobrenatural, a pesar de las limitaciones humanas del creyente, pero puede hacer cosas sobrenaturales esa persona por la operación de alguno de estos dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí estamos hablando, ya va a llegar, creo que, pero vale la ilustración para poder entender la definición, ¿no? Palabra de sabiduría. Generalmente se dice que un hombre es sabio porque, claro, tiene el conocimiento, un conocimiento amplio, generoso en esta tierra, y por eso entonces puede tener la sabiduría de tomar decisiones o hacer cosas sabias en esta tierra. Entonces es un hombre sabio, bien docto, instruido, ¿ves? Entonces podemos pensar, ¿no? Palabra de sabiduría, entonces que ese hombre ha sido bien educado, preparado en la ciencia de este mundo, y claro, se convirtió en Cristo y ahora está usando ese conocimiento humano, lo está usando para las cosas de Dios, para el avance de la iglesia. Ese hombre tiene el don de sabiduría. Estamos hablando de también son regalos de Dios, habilidades humanas que Dios nos ha dado, naturales, ¿sí? Y que pueden ser santificadas y podemos usar para el avance de la iglesia. Pero a eso no se refiere los dones, el don de sabiduría. Sino don de sabiduría puede ser una persona iletrada, no tiene mucho conocimiento, su vocabulario es escaso, pero Dios le da un mensaje de sabiduría y él habla de un asunto muy delicado, muy particular, como si fuera un entendido en esa materia. Y vamos a decir, orienta, aconseja para que tomen decisiones. La palabra sabiduría tiene que ver con decisiones. ¿Y dónde está entonces? ¿Y dónde está la palabra, la manifestación de los dones? En que Dios lo usa a esa persona a pesar de sus limitaciones educacionales. Por eso estamos hablando de los dones espirituales. O sea, son operaciones del Espíritu Santo en la vida de una persona. Seguimos entonces. La palabra, Pablo habla de los dones del Espíritu, o sea, dones espirituales, en un triple aspecto. Aquí lo desarrolla de esta manera, lo desarrolla con la palabra carismata, que quiere significar, ¿no? ¿Qué quiere decir con la palabra carismática? Es la variedad de dones impartidos por el Espíritu Santo, y están en 1 Corintios capítulo 12 que hemos leído. Pero también la palabra diaconía, diaconai, es otra palabra también, que habla sobre las variedades de servicio, ojo, resalte eso, efectuados en la casa del Señor. O sea que son dones de servicio. Y la palabra energemata,
o variedades de poder de un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellos. Todos estos tres aspectos, se puede decir, ¿no?, se califican con el nombre de manifestaciones del Espíritu. Entonces, podemos poner, porque hay varias listas en la Biblia. Tenemos bien claro, hay tres listas de dones, pero son listas diferentes, aunque algunas se repiten las palabras, pero son listas diferentes. Mira, los dones espirituales están descritos en 1 Corintios capítulo 12, 1 al 11. Todos son sobrenaturales. Ahí no hay habilidad humana, no hay capacidad humana, no es que he aprendido a hacer eso, no. Son manifestaciones del Espíritu. Quizás el ser humano, como decir, aprende a dejarse usar por el Señor, ¿sí? Aprende a humillarse delante de Dios. Todo eso, la preparación es bueno, pero no es que él aprende a sanar, por ejemplo, aprende a hacer milagros, no es eso, sino que dispone su vida para que Dios lo use en la operación de cualquiera de estos dones del Espíritu. ¿Ves? Los dones de servicio se mencionan en Romanos 12, 6 y 8, y hay algunas palabras que se repiten, ¿no? Entonces hay que diferenciar los dones de servicio, que es para servir a la iglesia, para servir a la humanidad. Entonces ahí puede haber habilidades humanas que han sido consagradas, santificadas para el Señor. Y los dones ministeriales, por ejemplo, se menciona en Efesios 4:11, son dones ministeriales. Esta distinción necesariamente tenemos que manejarlo, comprenderlo, porque si no, no vamos a poder entender bien la naturaleza de los dones espirituales, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de un don de servicio como si fuera un don espiritual, o un don ministerial como si fuera un don espiritual. Vamos a estar hablando. Entonces son diferentes listas que se presentan en el Nuevo Testamento, ¿no? Es diferente de los talentos con que servimos a Dios. Es otra cosa también. Encontramos en la Biblia talento. Lo hemos aplicado, mejor dicho, esa palabra, porque la palabra talento es una moneda. Talento es un valor económico, pero nosotros ya en el lenguaje de la iglesia lo hemos usado como, acá dice, ¿no?, habilidades que consagramos al servicio de Dios. Esas habilidades pueden ser aprendidas o son propias de la persona. Por ejemplo, dice el talento de la música. Si alguien canta, alguien toca algún instrumento, entonces tiene el talento de la música. Entonces puede, con ese talento, esa habilidad de la música, tiene una buena voz, vamos a decir. Ha cantado antes para servir al pecado, pero ahora lo consagra para servir a Dios. También es otra palabra que se mueve en este ambiente de la iglesia, ¿no? Los talentos. Pero los talentos no nos referimos con talentos a los dones espirituales. Es otra lista que vamos a ir estudiando. Sus propósitos. A ver, ¿cuáles son los propósitos de los dones espirituales? En el mismo 1 Corintios 12, versículo 7 dice, ¿no?, que la manifestación del Espíritu Santo ha sido dado para provecho. Quiere decir que esto va a ser de beneficio para la iglesia. Va a traer ayuda, va a traer bendición a la iglesia, ¿no? Y ojo que aquí estamos hablando de manifestaciones, como dicen. Versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Recuerde que la manifestación es una operación del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, que ocurre en un momento dado, ¿no? Vamos a hacer diferencia de la naturaleza del Espíritu. El Espíritu Santo
es una persona, es divino, y todo eso. Pero la manifestación es aquello que hace, que realiza el Espíritu Santo para atender a una necesidad particular, ¿no? Entonces, esas manifestaciones es para provecho. O sea, la manifestación de estos dones espirituales debe traer ayuda, atención a las personas necesitadas, sean creyentes, no creyentes. Debe traer bendición a la iglesia. Es para provecho. ¿Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en el desarrollo de la iglesia? ¿Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro desarrollo de nuestra vida espiritual? Pues allí puede presentarse las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Seguimos con los propósitos. Dice, son manifestaciones de carácter espiritual para edificar la iglesia de Dios por medio de la ministración a los creyentes. ¿De dónde se ha sacado eso? De 1 Corintios 14:3. Ahí en 1 Corintios 14:3 habla de dos dones espirituales. Uno es lenguas y otro es profecía. Y cuando perdemos de vista la diferencia y la utilidad de ambos, entonces nos inclinamos a uno, nos inclinamos a la profecía, o nos inclinamos a las lenguas, no. Aquí el asunto, el 1 Corintios 14 está enseñando a administrar, cómo deben administrar los dones espirituales. No está diciendo, no sirve esto, no sirve profecía, no sirve las lenguas. No está diciendo eso, pero a veces lo interpretamos así. Entonces vemos aquí que de ahí se ha sacado. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces la manifestación de los dones espirituales debe traer edificación a los creyentes, que esto nos habla de construir un carácter moral a prueba de toda clase de tentaciones. Es forjar convicciones firmes que puedan soportar los argumentos de la carne, del mundo y del diablo. Cuando escuchamos la palabra edificación de la iglesia, entonces vamos a pensar en cómo una casa se construye, ladrillo con ladrillo, columnas, se va construyendo poco a poco. Así también entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, nuestra vida espiritual, ¿ves? Se construye entonces poco a poco. Y es ahí entonces donde la manifestación de los dones espirituales nos ayuda para desarrollar en nosotros convicciones firmes sobre la moralidad. Podemos tener un concepto de lo que es moralidad. ¿Hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo en asuntos morales? Ahí es donde entra. Hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo y no solamente cuidarnos de la conducta errónea, inmoral, sino también de la apariencia moral, porque los hombres nos están viendo con sus ojos perversos, no con los ojos angelicales de Dios, de Cristo o de un ser angelical. Entonces tenemos que tener también tenemos que cuidarnos en nuestra vida moral. Entonces, usted puede haber hecho una gestión, no sé, en un hotel, por ejemplo, quizás con el dueño de ese hotel, pero le ven saliendo del hotel a las 11 de la noche con una señorita, con una dama que no es su esposa, y usted es conocido en la ciudad. Usted no hizo nada inmoral, su conciencia está limpia, pero la apariencia, cómo lo ven los hombres y las mujeres de este tiempo. Hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu Santo para cuidar así nuestro testimonio. Entonces ahí entra, vamos a decir, la operación de los dones del Espíritu Santo para
forjar en nosotros convicciones firmes. En el mundo está la justificación, pero dice, en arca abierta hasta el más santo peca. ¿Sí, no? Con eso se justifica el creyente. Hasta el obrero de Dios también puede decir, pero si el arca estaba abierta, entonces yo pequé. Pero saben, cuando el Espíritu Santo edifica nuestra vida moral, ese creyente va a tener los recursos divinos para discernir esas trampas y poder vencer la tentación. Luego viene, dice, los dones espirituales es para exhortación. Esto nos habla de direccionar la conducta correcta. Cuando hay etapas en la vida cristiana donde llega el desaliento, se necesita una persona que le anima a retomar el ritmo de avanzar hacia la meta de la santificación. Y cuando la mente y los sentimientos se han confundido para seguir caminos equivocados, se necesita una palabra de corrección para salir de ese atolladero. La palabra exhortación no es solo decirle las 4 verdades, ¿no? A alguien que ha fallado a pecados, sino es animarlo también. Animarlo. Por eso dice exhortaos unos a otros, pero también incluye corrección, incluye la corrección, pero ojo que dice, con el Espíritu de Cristo tenemos que hacer esa corrección. Cuando hay muestras de amor, hay una intención de amor, entonces la corrección va a producir resultados. Así que el Espíritu Santo también manifiesta entonces los dones para animar a algunos que han perdido el ritmo de avanzar en la vida cristiana, y otros que también se han desviado de repente a la derecha o a la izquierda, fuera de la voluntad. Y Dios te manifiesta de alguna manera, trae corrección, trae una palabra o una administración que la va a hacer volver a ese creyente al camino correcto. En otra situación también es para consolación. Esto nos habla de ministrar a los creyentes cuando estos pasan luchas y pruebas en esta vida. Sí, vivimos en un mundo imperfecto y podemos decir es natural que pasemos sufrimiento. No es que buscamos el sufrimiento, sino que estamos viviendo en este mundo imperfecto y vamos a pasar estas etapas también de aflicciones, adversidades, ¿no? Cuando es una manifestación del Espíritu Santo, esa consolación no son solo palabras. Hay palabras de cortesía en tiempos de pena, pero que ya hemos aprendido, ¿no? Mi más sentido pésame. Pero lo puede decir con tanta indiferencia también, que no es su familia, es una cortesía sencillamente. Oh, que te vaya bien, que te mejores, ¿no? Espero que te mejores. Eso no está refiriendo. Esta palabra de consolación es algo que el Espíritu Santo ministra al corazón de esa persona que está afligida. Va a usar quizás una palabra, un abrazo, no sé, un gesto va a usar, pero el Espíritu va a ministrar a esa persona con una palabra de consolación. Ahí estamos viendo entonces que se va a cumplir ese propósito, ¿no? De que los dones han sido dados para traer consolación a la iglesia o a ciertas personas, ¿no? Seguimos varias veces en este capítulo, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Pablo enfatiza que uno de los grandes propósitos de los dones es para edificación de la iglesia. El don adaptado especialmente para la edificación de los creyentes es el don de la profecía y el hablar en otras lenguas con interpretación, que ese es el tema de 1 Corintios 14. Y claro, cualquier de los dones puede edificar a la iglesia. Pensemos nomás que sucedan sanidades. Usted tiene un personal, una familia, vamos a decir, que usted lo ama, lo aprecia muchísimo, está delicada de salud y Dios manifiesta
su sanidad, ya sea en el templo o sea en su casa de repente. Puede ser que alguien ora, manifieste ese don de sanidad. ¿Cómo se va a sentir su corazón? ¿Cómo va a ser la reacción de su fe en el Señor? Entonces va a traer edificación, ser feliz. Muchas personas están testificando, están diciendo, ¿no? Por la gracia de Dios estoy aquí. Por eso sirvo a mi Señor, porque ya mi vida ya no contaba. Pero Dios me dio la vida, me dio la salud, y por eso sirvo a mi Señor. Es un creyente edificado, fortalecido por el Señor. Así que esos son los propósitos. Luego vemos acá, dices, segundo es para perfeccionamiento de la iglesia en el servicio. Hemos hablado de edificación de nuestro carácter moral, ¿no? De ayudarnos unos a otros, luego también de consolarnos unos a otros. Ahí va a haber la manifestación de los dones espirituales, pero ahora estamos hablando de que somos perfeccionados para servicio. Esos dones están muy relacionados con nuestro servicio a Dios. Asociado muy de cerca con la edificación de la iglesia está el propósito eterno de Dios de perfeccionar a la iglesia para el servicio. Por eso los dones del Espíritu son manifestados a través de individuos escogidos. Ya aquí vamos a usar entonces Efesios 4:11 al 13, ahí donde habla de los 5 ministerios. Entonces Dios ha equipado a estas personas con esos dones ministeriales. Esos son los primeros que reciben la ayuda, vamos a decir, del Espíritu Santo para ejercer ese ministerio. Pero también es dada a la iglesia en general. Ahora vamos a ir pensando, ¿no? Ya. Los dones se manifiestan a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que la iglesia pueda ser hecha perfecta. O sea, siempre tenemos que ir mejorando, perfeccionando, creciendo en santidad y en servicio también, ¿no? Pero Dios usa estas personas, entonces concede también que los creyentes puedan ser equipados para el servicio, ¿no? Un maestro, alguien que ha recibido el don ministerial de maestro, puede también ayudar a ministrar que otra persona puede ejercer ese ministerio de maestro, pero de repente no en la dimensión que el mayor no ha desarrollado. Es un maestro de la iglesia, enseña escuela dominical, de repente enseña en la escuela de discipulado, pero es ministrado por esta persona. Entonces ahí opera el Espíritu Santo. No es que de sí lo imparte, sino imparte la capacidad de enseñar a ese maestro. Entonces, él no está dedicado a un ministerio de la docencia, pero en su trabajo que él hace, él está siendo respaldado por el Espíritu de Dios para ejercer esa docencia. Entonces, la iglesia así es edificada, porque todos participamos en el servicio. Ojo que hay que hacer este énfasis, ¿eh? No solo los que tienen credencial, los que están en plataforma, en púlpito, sirven al Señor. Los que están en banca también. Durante la semana han servido al Señor, han orado por la iglesia, han orado por los cultos, han traído invitados para los servicios dominicales, o han enseñado en grupos pequeños, células, grupos familiares llamados, han enseñado en la escuela de niños, de repente sábado, de repente domingo, han trabajado. Así que no es solo los que llamados, entre comillas, que están dedicados plenamente al servicio, ellos tienen el don de enseñanza. Pueden recibir también algún creyente de la iglesia. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, toda la iglesia es preparada, perfeccionada para servir al Señor.
Seguimos. El otro es para ayudar en la evangelización del mundo. Mira, si queremos alcanzar el mundo para Cristo, no lo vamos a alcanzar solo con recursos humanos. Podremos invertir, vamos a decir, miles de soles en folletos, programas radiales, televisivos y todo eso. Pero se necesita la operación del Espíritu Santo para que el que produce, ¿qué produce? Ya hemos hablado, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Prepare ese corazón para que reciba la palabra y luego ese hombre toma una decisión de recibir a Cristo. Ahí está vamos a decir, los dones del Espíritu también para acompañar en este trabajo de la evangelización del mundo. Tenemos la gran comisión, Marcos 16, 15 al 18, la gran comisión 16, 15, que dice: id por todo el mundo. Ojo eso, no es decir por tu barrio nomás, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a efectuar esa evangelización del mundo desde mi iglesia local? Hay una iglesia local pequeña, pero ¿cómo voy a evangelizar el mundo? Entonces, eso va a ser a través de los dones del Espíritu, porque ahí nomás siguen. A veces nos hemos quedado en el 15 y el 16, claro, dice: el que creyere fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Ya. Pero ¿qué dice el 17? Y estas señales seguirán a los que creen. Está hablando de otro tema. Está en la gran comisión. El tema está desarrollando el Señor Jesucristo. A los discípulos les predicó 5 veces: deben evangelizar el mundo. Creo que es el tema central. 5 veces, con diversas palabras, pero dice: deben evangelizar el mundo. Pero en nuestra capacidad, y somos pocos, somos 12, somos 120. Ahí están los dones espirituales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre. Seguirán a los que creen, 2 puntos. Hay que leer bien eso. A los que creen. Hasta ahí están los 2 puntos. Yo también he leído mal. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí están los 2 puntos. Luego dice: en mi nombre, quiere decir, por los méritos del Señor Jesucristo, personas, los creyentes hablarán nuevas lenguas, los creyentes echarán fuera demonios, los creyentes, ya el 18 dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y no queda ahí. El versículo 20 dice: los discípulos salieron y cuando ellos predicaban la palabra, dice, las señales confirmaban la palabra. Ahí está hablando de evangelización del mundo. Por eso entonces podemos tener este recurso, podemos alcanzar nuestra generación para Cristo, pero no va a ser solo por recursos humanos, fuerzas humanas. Está bien, oramos para evangelizar, oramos por los folletos, oramos por las personas a quienes va a llegar esa literatura, oramos por los cultos de la iglesia, los cultos de evangelismo, campañas de evangelismo, no sé, todo eso. Pero la gente tiene necesidades grandes. Y esas necesidades, ¿quién va a atender? Es la obra del Espíritu Santo. Y ahí están los dones que vamos a ir viendo, ¿no? Sigamos. No ha sido fácil evangelizar a los paganos, los inconversos, gentiles. William Carey, el primer misionero de los tiempos modernos, a él se le dice el padre de las misiones, ¿no? Laboró 6 años para ganar a un solo convertido. La evangelización de las naciones ha sido un proceso lento y sacrificado. Los misioneros han trabajado todas sus vidas para ganar unas cuantas almas. Contraste esto con los resultados de los grandes avivamientos de las masas conducidos por aquellas personas que tienen ministerio, pero con las señales de los dones espirituales. Así es, mi estimado. Sí, podemos hacer con la evangelización personal y debemos hacerlo continuamente
pero también tenemos que alcanzar a la humanidad al por mayor, que esas son las campañas, los cultos de evangelismo, y donde podamos ministrar a cantidad de personas, ayudarles para que tomen la decisión, ¿no?, de seguir a Jesucristo. Así que en estos tiempos se está viendo esas obras, ¿no? Hay testimonios bien marcados, ¿no? Yo leo en castellano nomás, dispense, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, bueno, años anteriores, si vamos a pensar, ¿no? El evangelista J. Ávila fue usado grandemente. Se ha dejado historia. Luego vemos ahora en estos tiempos ya Reinhard Bonnke, en castellano estoy leyendo. Él también fue usado por el Señor. Su trabajo fue más en África. Allí él comenzó del sur de África. Voy a evangelizar, dice. Y luego pensó, ¿y ahora cómo voy a alcanzar todo este territorio? Así, con cultos pequeños, plantando iglesias, ¿cuándo acabaré? Y pensó, tenemos que hacer campañas masivas. Y Dios lo respaldó. Reunía millones de personas. Ya vamos a decirlo. Y tuvo bastantes resultados. Ahora su discípulo personal que lo ha forjado en el ministerio, le está reemplazando y también está haciendo noticia, podemos decir, ¿no? Una noticia positiva de alcanzar mucha gente para Cristo. Y vemos, la evangelización del mundo se va a lograr con la operación de los dones espirituales, porque no es solamente sanidades, milagros, la palabra de profecía que vamos a aprender, ¿no? La palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, es tremendo. Sanidades, milagros, don de fe. Pero cuando entendemos todo esto, es un equipamiento poderoso que la iglesia puede tener para avanzar el evangelio a otros lugares. Muy bien, aquí estamos entonces. Ahora vamos a ver en forma general sobre la clasificación de los dones. Como son son clasificados, podemos decir, ¿no?, en cada 3, 6, 9. No está en el mismo orden de la Biblia que menciona, pero ya los teólogos, maestros de la Biblia, lo han clasificado así. Por ejemplo, el primer grupo está aquellos dones que imparte poder para saber, conocimiento, ¿no?, para saber en forma sobrenatural. Va a traer un conocimiento sobrenatural, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Ve? Luego, el segundo grupo, aquellos que imparten poder para actuar en forma sobrenatural. ¿Cuáles son? Don de fe, operación de milagros y dones de sanidades. Ese es el segundo grupo. Luego el tercer grupo es aquellos dones que imparten poder para hablar, para comunicarnos en forma sobrenatural. ¿Cuál es? Profecía, género de lengua e interpretación de lenguas. Eso es lo que encontramos. Entonces, ahí está todo el equipo para que la iglesia pueda desarrollarse. Luego hablaremos uno a uno, ¿no? No debe pensarse que los dones del Espíritu son todos definidos claramente los unos de los otros. En realidad, la operación de los dones en estos tres grupos tienden a confundirse, mejor sería, tienden a mezclarse uno dentro del otro, como el espectro de un arco iris. No está bien marcada la diferencia. Por ejemplo, en la sanidad es un milagro. Entonces, ¿cuándo está operando sanidad y cuándo está operando milagro? Algunos han hecho diferencias, pero vamos a decir, se puede mezclar, se puede unirse algunos de ellos, ¿no?
Así que no tengamos problemas con eso. De repente no lo podemos especificar qué don está en operación en ese momento, pero el asunto está que Dios se está moviendo de una manera soberana, ¿no? Poderosa. Así, por ejemplo, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus en realidad es un tipo especializado de conocimiento. Discernimiento de espíritu no es solo intuición humana que se puede tener, no, sino es algo que el espíritu te da para discernir entonces el momento que se está pasando, ¿no? Los dones de sanidades son para la liberación del cuerpo humano de enfermedades y males. Ojo que dice dones, ¿no? Pero también un milagro de sanidad en el que se requiere la obra creadora de repente, parecería estar clasificado con mayor corrección como la operación de milagros. ¿Ves? De repente alguien está enfermo ya de hígado graso, digamos, ya hígado graso. Y estamos orando y la persona se sana. Nosotros podemos decir, operó don de sanidad, porque ahora ya está sano su hígado. Pero quién sabe, Dios no solo lo sanó su hígado, sino le dio un nuevo hígado. ¿Qué significa ese? Un milagro creativo, que le ha dado un nuevo hígado. Entonces así pues se pueden mezclarse los dones unos a otros, pero estas diferencias que hacemos es solamente para poder nosotros desarrollar, discernir, vamos a decir, ¿no?, cómo vamos a administrar los dones espirituales. Así que de repente en algún libro así que estamos hablando sobre los dones del Espíritu, a un milagro que lo vemos en la Biblia le va a poner como ejemplo del don de sanidad, y ese mismo milagro puede ser el don de milagros, y ese mismo milagro lo pone como ejemplo para don de fe. No hagamos problema. El asunto está que Dios ha operado algo sobrenatural atendiendo a una persona. ¿Ve? Igualmente, aquellas personas familiarizadas en las reuniones pentecostales observarán con una ocurrencia frecuente que aquellas personas que interpretan pueden penetrar en el reino del don de la profecía. Los dos dones son similares en operación, excepto con la profecía no hay el hablar en lenguas desconocidas como el don de interpretación. Puede ser, ¿no? O sea, que alguien escuche un mensaje, ojo que no es traducción, sino que Dios le da entendimiento para comprender en qué está diciendo en ese idioma, y le da el mensaje y es exacto. O sea, ella estaba hablando en lenguas, pero la otra persona Dios le ha dado interpretación de lenguas y luego habla. Entonces, ¿fue profecía o fue interpretación de lenguas? No nos hagan problema. Lo interesante es que atendió a la iglesia, fue de bendición para las personas. Así que lo que a nosotros nos toca es, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para administrar los dones espirituales, Señor. Aquí, Señor, nuestra vida lo rendimos ante la voluntad del Señor para que seamos usados en alguno de esos dones. Ojo que nadie es poseedor del don. Nosotros recibimos el bautismo de poder y luego Dios puede usarnos en alguno de esos dones espirituales, y en otro día Dios puede usar a otra persona. No hay que sentirnos incómodos. ¿Por qué el Señor no me usa ahora a mí? Porque somos un cuerpo. Así, el cuerpo humano es una buena ilustración de la iglesia, dice. Pero también es una realidad, ¿no? La iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza. Pero para poder entender en este tema de los dones espirituales, que trabajamos en equipo, entonces vamos a tomarlo como una ilustración, el cuerpo humano para la iglesia. De modo entonces que cada miembro tiene una función que desarrollar para el bienestar de todo el cuerpo.
Así que estos son los dones en términos generales, estamos hablando. Hay tres grupos de tres cada uno. Y luego vamos a verlo ya uno por uno. Vamos a decir, ¿no? Definirlo, comprenderlo. Y así esperamos. También en el otro libro que les mandé, ahí también hay, vamos a decir, otro desarrollo sobre los dones espirituales. Esto es para ahora la segunda clase. Aquí vamos a hacer también un alto. Así que tienen oportunidad para descansar unos minutitos.